quiten la fantasía a los niños, ¿sí? Porque la fantasía de un niño es la antesala de la fe. El niño cree sin haber visto, ¿sí? A veces nosotros les queremos sacar la fantasía porque como evangélicos nos parece que está mal. Pero si usted a un niño le dice que una vaca está volando, el niño va a mirar al cielo para buscar la vaca. Y probablemente pasó un pájaro grande y va a decir, ahí está la vaca. Pero no lo hace porque esté mintiendo, esté fabulando, sino porque el niño cree sin haber visto. Pero cuando le quitamos la fantasía, estamos amputando la posibilidad de la fe. Y la fe es creer sin haber visto. Y Dios le ha dado a los niños la fantasía. Si creen que una hormiga se va a la casa con su familia, déjelo, usted sígale el cuento. Porque a los niños les gusta minimizar las cosas y hacer toda una historia detrás de ellos. Y es lindo escucharles, ¿sí? Así que damos gracias al Señor por cada uno de los niños, porque mientras haya niños en el mundo va a haber esperanza. Amén. Y quiero que compartamos en esta mañana, en el libro de San Lucas, vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día que nos permite, Señor, por este año, Señor, nuevamente en estas fechas, Señor, tan preciosas, tan especiales, Señor, que aunque el mundo no sepa muchas veces lo que festejas, nosotros como iglesia sabemos, Señor, que estamos celebrando, Señor, que tú viniste al mundo. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos poder celebrarlo. Bendice tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos podemos llevar lo que tú quieras que nos llevemos en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero hablar del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2, y vamos a leerlo, amén. Dice así: aconteció en aquellos días que salió, Lucas 2, un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Vamos al versículo 22, dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones.
Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Él tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a leer hasta ahí. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a ver un poquito de historia, ocurrió en un punto crucial de la humanidad. No vino así, no ocurrió así como algo, como al tuntún, como decimos, no. Fue un momento específico de la humanidad y de la historia de la humanidad. En primer lugar, vino después de 400 años de silencio, donde no había palabra de Dios. Y uno dice, ¿por qué vino después de 400 años de silencio cuando no había profecía, no había palabra de Dios hablada? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si no pudiésemos congregarnos ni escuchar la predicación y la palabra del Señor? ¿Qué pasa con nuestras vidas? No, exactamente, esa era la palabra. Nos secamos. Comenzamos a generar una vida vacía, ¿no? Falta algo. Y justamente estos 400 años del silencio del Señor, aunque parecía un mal, por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, parecía un mal, pero en realidad fue permitido por Dios ese desierto de 400 años de silencio para generar sed de Dios. Esto no significa que yo voy a dejar leer la palabra de Dios, de congregarme, no. Esto, miren, si viniese un edicto mundial, bueno, está establecido que así va a pasar en un futuro, cerrasen las iglesias, nos quitasen la palabra de Dios, sacaran las aplicaciones del celular de la palabra, erradicasen la palabra de Dios, ¿dónde tendríamos la palabra? En el corazón, en la mente, ¿no? Por eso hay que leerla. No sé si han visto la película El secreto del libro, de un hombre que tenía que proteger la Biblia, era ciego, llega todo el camino al final, pero al final el libro tampoco aparece porque él era la Biblia. Porque la había leído, la sabía de memoria, ¿no? Y había que preservarle la vida porque él iba a ser el que iba oralmente a dar ese mensaje. Pero en este tiempo de 400 años de silencio, Dios estaba preparando a Israel para poder generar. Por eso dice, hay una voz que clama en el desierto. No estaba hablando de un desierto específico, sino un desierto de almas. Y ahí viene Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. ¿Y él dónde clamaba? ¿Dónde clamaba Juan el Bautista el mensaje de Jesucristo? En medio del pueblo, cerca del Jordán, donde venían a bautizarse. Él vivía en el desierto, él se apartaba al desierto, pero al desierto nadie lo iba a escuchar, él venía a la gente. Cuando habla de ese desierto, habla de esa sequedad de alma que había en las personas. Esa es crucial haber venido en ese momento el nacimiento de Jesús. El otro es justamente esto que dice al principio: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Vino en el momento en que Roma había avasallado a los pueblos a su alrededor. Israel era vasallo de Roma. Y los romanos tenían por costumbre hacer caminos, rutas. ¿Para qué? Porque detrás de eso estaba la extensión del Evangelio. Eran necesarios los romanos. Eran necesarios que ellos tomasen el poder. Dios les había permitido. Hay una profecía en el libro de Daniel acerca de una estatua de oro, de bronce, de hierro en los pies. Y los romanos eran el hierro. Gente que trabajaba la tierra. También estaban los griegos. Los griegos buscaron a Dios desde el siglo 8 a.C. Los griegos estaban
detrás del principio al que llamaban arjé, por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En realidad cuando uno lo traduce al griego dice en arjé o jologos, en jologos. En arjé, está diciéndole el principio, le estaba respondiendo a los griegos, en el principio era el verbo. Los griegos buscaban a Dios, pero no sabían por dónde. Por eso buscaban un camino, una verdad y una vida verdadera. Jesús se la responde en sí mismo, si una vez ya le había dicho eso. Entonces fíjense en que justo cae el nacimiento del Señor en un momento crucial de la vida, como así cayó el Señor en nuestras vidas, ¿o no? No vino ni antes ni después. El Señor viene en un momento específico en nuestras vidas. Y fíjense también que dice que hubo un censo. Este censo, por eso me gusta en este primer punto hablar del Jesús histórico, innegable e irrefutable, porque este censo fue algo sin precedentes, fue específico, puntual. Fue un evento que marcó un acontecimiento único. Y allí nació nuestro Señor Jesucristo. De hecho, José tuvo que ir a su ciudad para poder inscribirse. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esta mañana, y que ya lo sabemos todos, es que el nacimiento de Jesús ocurrió y que Cristo es real. Cristo, hombre, es real. Está escrito. De hecho, en el siglo II, en la sinagoga marítima, se encontró que Jesús había sido registrado. Así que el Señor tiene, no un acta ya, pero está registrado de haber nacido. El Señor Jesús no solo fue registrado, sino que además hubo unos cuantos autores, miren, Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, Tácito, Plinio el Joven, Orígenes, Eusebio, todos ellos hablaron de Jesús. En pequeños fragmentos, uno por ejemplo dice, y hubo en Jerusalén un profeta cuyos seguidores creían que era el Hijo de Dios. Así habla, creo que fue Josefo el que habla así. Por eso, hermanos, nosotros decimos, ¿cómo es que llegamos a esta época y la gente dice que Dios no existe? Pueden negar a Dios, pero no pueden negar a Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Es Dios. Por eso nosotros a veces en las fiestas, bueno, lo he notado más acá desde que vine, en la sociedad, no nosotros, porque como cristianos nosotros sí, veo como que aquí, por ejemplo, en esta zona le dan más auge a la fiesta mayor que la Navidad. Bueno, decoran todo, ¿no? Mis vecinos, por ejemplo, yo he visto que no festejan, no se juntan. No hacen tanta bulla como nosotros en la Nochebuena, que vamos de una casa a otra, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es un rebelarse a esta imposición de un Jesús que nació, pero que no pueden negar. No porque esté en el almanaque, sino porque realmente el Señor nació. Es un hecho histórico, irrefutable e innegable. Pero fíjense en que aquí en el texto, en el versículo, vamos al capítulo 2, también hubo otra manifestación del nacimiento de Jesús. Y es la manifestación del encuentro con Jesús, del testimonio personal. Esto es ya algo sobrenatural, porque ¿qué se le presentó a los pastores? En el versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel dijo, no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Nosotros hoy no tenemos una revelación de un ángel que viene a decirnos Jesús es el Salvador, pero todos tenemos una experiencia con Jesucristo, ¿o no? ¿Y saben qué es lo que marca la diferencia de esta experiencia con la experiencia del Jesús histórico? Que transforma las vidas. Porque estos hombres no fueron igual.
Los que vinieron del campo, habiendo recibido el mensaje, y vieron a Jesús cuando regresaron a su trabajo, no eran los mismos. Y eso pasa con nuestras vidas y pasa con todo aquel que cree. Entonces, en este pasaje nos encontramos también con otra cosa. Fíjense en el versículo 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La tercera manifestación, la primera el Jesús histórico, la segunda el Jesús que se manifiesta a través de una revelación sobrenatural. Y la tercera, este Jesús que viene al templo, a la iglesia. Un Jesús que a partir de ese momento iba a perpetuar su presencia hasta hoy, en la casa de Dios, como Rey, como Señor y como Salvador. Por eso nosotros, hermanos, cuando pensamos, vemos esto y decimos, Señor, ¿cómo puede ser posible negarte? ¿Cómo puede ser posible, Señor, inclusive negarte en mi vida? ¿Cómo puede, Señor, llegar en mi corazón a negar a Jesucristo? Puedo negar a Dios si quiero, puedo decir Dios no existe. Pero si he tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, no puedo decir que no pasó por mi vida. Hay personas, lo he escuchado, que han negado al Señor después de ser creyente y los que dijeron que tuvieron como una reacción mística, emocional, un delirio religioso. Y yo una vez me encontré con esta persona y le dije, no podés decir eso. Porque hay un antes y después en tu vida. Cuando recibiste el perdón, cuando recibís el perdón de tus pecados, te das cuenta que Jesús es real. Cuando recibís y sentís que Dios te perdonó, ahí es cuando te das cuenta que Jesucristo realmente pasó por tu vida. Hay personas porque Jesús, alguien dijo, ¿no? Que por nacer en una coche somos coche. Lo mismo, no por no nacer en un hogar cristiano somos cristianos. El cristiano tiene que nacer de nuevo. Por eso nuestros niños, aunque lo traemos a la iglesia, tenemos que generar en ellos el camino a la conversión. Y somos los padres los que generamos ese camino a la conversión. No al convencimiento, sino a una conversión verdadera, un encuentro con el Señor. Primera de Timoteo 3:14. De este pasaje de Primera de Timoteo, muchos teólogos lo tienen como un pasaje un poco oscuro de comprender, pero para nosotros es tan sencillo. Fíjense en lo que dice. E indiscutiblemente, 3:16, perdón. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Hablando de Jesucristo, dice, Él fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad fue manifestado, fue contemplado, fue proclamado, fue creído, fue recibido. Y el misterio de la piedad no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y saben que el misterio de la piedad, ¿por qué le llaman misterio? Porque en el Antiguo Testamento Jesucristo está en incógnito, pero en el Nuevo Testamento el Señor está revelado. Pero también se refiere, fíjense en lo que dice en San Juan capítulo 1, vayamos a San Juan capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Este pasaje está diciendo que Jesús siempre, preexistentemente, desde el momento de la creación, estuvo en el mundo. No estuvo físicamente hasta que nació, pero la providencia de nuestro Señor Jesucristo está de principio hasta el fin de los tiempos. Eso estaba diciendo. Por eso cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor nace,
como niño, no era que solamente estaban haciendo recién ahí, sino que ya estaba en el mundo desde el momento de la creación. Y estaba también dirigiendo los pasos de la humanidad a lo largo de toda la historia, de todas las cosas que el Señor permitió. Y esto es algo, hermanos, que va a suceder hasta que Cristo venga. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es lo que cuando la gente dice, si Dios quiere. El misterio de la piedad es cuando no sabemos lo que nos va a pasar a la vuelta de la esquina porque está en manos de Dios. El misterio de la piedad es algo que el mundo no puede manejar, como el azar. Creemos que el azar es del mundo, el azar está en las manos de Dios. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice que es Jehová el que hace dar la suerte. Y no estoy hablando de la suerte del bingo, de la lotería, no. Sino de esa providencia divina que el hombre, que el que niega a Dios, que el ateo, el que se aleja del Señor, no puede evitar que esté sobre su cabeza. Porque hay un hilo que lo lleva. El ovillo está en las manos de Dios. Y Dios empieza al hombre y a la humanidad, ¿no?, a atar ese ovillo hasta que llega a las manos. Eclesiastés decía que se cortará el hilo de plata, la vida. Yo siempre digo, Señor, mi hilo está en tus manos. Como decía el pastor, la muerte no le tengo miedo. Sé que va a ser un traslado precioso, porque tenemos esa esperanza. Y el hombre y la humanidad, hermanos, no puede callar a Dios, aunque le quiera negar. Y nosotros a veces no sabemos cómo predicar y cómo llevar el Evangelio. Simplemente decir que Jesús vive y que Él es real y que lo llevo en mi corazón. Decir soy cristiano, soy evangélico, hoy por hoy, la verdad que es caer en, lamentablemente, porque han cambiado las cosas. A veces tienen mejor testimonio un testigo de Jehová que un cristiano, porque los testigos de Jehová, por temor de la religión, que si no entregan las revistas atalayas o si no van casa por casa, de eso depende la salvación, se cuidan. Pero nosotros, porque somos libres, muchas veces decimos, bueno, Dios me ama, pero porque Dios es amor, ¿todo está permitido? No, como decía el pastor. Dios puede hacer todas las cosas, pero no va a hacer aquello que va contra su propia naturaleza o contra su propia palabra. Por eso cuando decimos, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ese no conoció es para ese sector de personas que viendo, como dice el Salmo 19, los cielos y la tierra, aún así niegan al Señor. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, que en la iglesia de Jesucristo a nivel universal hay ateos también. ¿Cómo puede ser eso? Porque ateo es todo aquel que es incrédulo. Yo siempre les digo a mis hijas, si no diezmas, perdón, voy a usar algo, pero yo porque se lo enseño a mis hijas, si no diezmas, estás siendo incrédula. Porque no estás creyendo en que el Señor te va a dar. No estás creyéndole. Incredulidad no es decir solo como dice el mundo, no creo en Dios, Dios no existe. Incredulidad es muchas veces no creer que Dios está presente a mi lado y que ve todo lo que hago y que mide todas mis palabras. Pero no como un Dios con un látigo, sino como un Dios que está como al lado de Judas, ¿no? Con el pancito, en el mismo plato, porque el Señor está al lado nuestro, hablándonos y enseñándonos. Pero el mundo no le conoció. En ese mismo espíritu todavía yacen inclusive cristianos y creyentes. Alguien dijo que cuando hay un protagonista, nace un antagonista. Cuando Jesús nació en el mundo, no era que Él vino con el aire de protagonismo, porque inclusive Él le dijo a su madre, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, en el desierto se le apareció el antagonista.
que era el enemigo. Hermanos, para nuestras vidas como iglesia también tenemos antagonistas. ¿Quién es el antagonista nuestro? El enemigo. Nosotros como iglesia somos protagonistas en el mundo, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Y aunque el mundo entero ignore a la iglesia de Jesucristo, nosotros vamos a hacerlas levantadas. Y aunque la iglesia sea despreciada, nosotros somos los protagonistas en el mundo, porque hacemos que el mundo no termine de descomponerse, porque somos preservadores de vida, como la sal preserva el mar. Por algo el mar es salado, preserva la vida. Si el mar perdiera lo que es salado, toda la vida muere y después morimos nosotros. Pero en tanto haya la sal de la tierra, que es la iglesia, somos protagonistas, y en ese protagonismo siempre va a estar el antagonista. Porque el antagonista no soporta, no que haya alguien mejor que él, sino alguien que le marque que sus obras están malas. Entonces nosotros, hermanos, fíjense en cómo portamos a Jesucristo, ¿no? El Jesús histórico, el Jesús que se nos reveló de manera sobrenatural. Pero ahora tenemos al Jesús del templo. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos como Jesús, que dice que fue por cumplir la ley, se presentó y fue entregado al Señor. Nosotros también lo hacemos cada vez que venimos. ¿Saben que la gran mayoría de las civilizaciones más antiguas, la arqueología ha descubierto que en su mayoría, las civilizaciones que ya desaparecieron, sea Asia, sea África, las Américas, todas tienen, así como la teoría no, sino el diluvio universal, tienen una noción de un Dios que iba a venir a la tierra. En México todavía se guardan, a Dios gracias, escritos de Montezuma, era un rey que antes de llegar a ser rey de su pueblo había sido sumo sacerdote de su religión. Y él había escrito en forma de versos como una serie de profecías. Cuando Hernán Cortés baja a las costas, él lo confundió con el Hijo de Dios, que él había escrito. Ellos tenían una figura pintada de Coatzacoalcol, que era el Dios que ellos creían que iba a venir el Hijo al mundo, y en su vestidura, no tengo fotos, pero tenía en un lado una cruz, un pez, un báculo y una paloma que le cruzaba. Cuando Montezuma se le acerca a Hernán Cortés, estaban vestidos de plateado porque usaban una armadura. Además, en la profecía decía que el Hijo de Dios iba a ser barbado y su luz iba a ser como un rayo, como un sol. Cuando Hernán Cortés baja, Montezuma lo confunde con el Hijo de Dios, le pone un collar de oro en el cuello. Hernán le da un espejito y como se ve, dice, este realmente es el Dios, es el Hijo de Dios. Y luego Hernán Cortés saca, creo que una espada porque tenía que matar a la cabeza para todos los demás, ¿no? Entonces después cuando uno lee la historia dice, cuando no se sabe hacer una buena interpretación de una profecía. Esto es solamente en las Américas. En Asia existe la teoría del ave fénix. ¿Cuándo han escuchado? El ave fénix representa la muerte, la resurrección y la vida eterna. No se sabe dónde salió, es antiquísima, ya los sumerios la tenían, que son las primeras civilizaciones que se conoce de la Tierra. No se sabe dónde salió, pero ya tenían esta especie de imagen divina. Ustedes dicen, sí, pero son politeístas, estaban mezclados con su politeísmo, pero en todo eso ellos tenían eso, como que había un único Dios. En la India, en Nepal, en África, el Hijo de Paz, un hijo que debía ser entregado para que el pueblo recibiera paz. Entonces nos damos cuenta que Jesús ya estaba en el mundo.
Estaba a nivel, de alguna manera, de razón. Y hermanos, muchas veces nosotros como iglesia nos acobardamos para predicar de Jesucristo. Porque a mí me pasa también. Cuando estaba dándole a mi alumna la clase, como ella vino a que le enseñe filosofía y latín, y empezamos a hablar del tema de identidad de género. Y en un momento, ella me hablaba de Sócrates y Aristóteles. Y en un momento yo dije, ay Señor, dame la forma, ¿no? Y en ese momento yo agarré la Biblia y le dije, Jesucristo es el que vino al mundo a tener una revolución de amor. Y cambió la vida de las personas. Y le digo, y yo, si tengo a alguien en mi vida, me gusta Sócrates, Aristóteles, todo lo que vos digas, pero deberías leer un poco de Jesús. Y ella me dijo, sí, bueno, digo, ya después más adelante le voy enseñando, porque a Jesucristo, gracias a Dios, se lo puede tomar en la filosofía, porque Jesús usa la filosofía de Aristóteles, de Sócrates y de otros más. Entonces yo voy entrando. Pero en ese momento yo me acobardé, porque ¿cómo le digo a esta persona, a esta chica? Pero ahí dije, no. Hermanos, a veces es vencerse primero a uno mismo y después la vergüenza. Pero siempre vamos a tener una salida y una manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos en este pasaje que el Señor se presentó históricamente al mundo, se presentó a los pastores somos como nosotros, gente a la que le hemos predicado el Evangelio y hemos creído. No necesitamos ver a un niño envuelto en pañales, le hemos recibido en el corazón. Y después el Señor fue entregado al templo, eso significa que vino para estar en medio nuestro, para permanecer. Pero hay algo más que dice acá este hombre. Vayamos a Lucas, capítulo 2. Este hombre que lo entregó, dice en el capítulo 2, versículo 32, luz de revelación a los gentiles. Y en el misterio de la piedad que leímos de primera de Timoteo 3:16, decía, proclamado a las naciones. En San Juan capítulo 12, dice que estaba Jesús con sus discípulos y vinieron y decían, Señor, unos griegos te buscan. ¿Y saben lo que le respondió el Señor? Ya es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué el Señor no dijo eso cuando lo buscaban los judíos? ¿Por qué no dijo eso cuando lo siguieron con sus barcas a otro lado del mar? ¿Por qué no le dijo eso a los que les predicó en el monte de las bienaventuranzas? ¿Por qué lo dijo ante los griegos solamente? Porque los griegos representaban la era occidental, a nosotros. Cuando los griegos les golpearon la puerta, el Señor entendió que ya había llegado a los gentiles y que ya había tocado el mundo. El que nos toca vivir a nosotros. Y Él sabía algo más, que Él venía el Espíritu Santo y que la iglesia iba a seguir siendo mensajera. ¿Saben que la palabra evangelio, la palabra en es dentro y ángelos es mensaje? Dice, contemplado, dice primera de Timoteo 3:16, por los ángeles. Adorado por los ángeles. Por eso en el ángel la palabra es evangelio. Está diciendo que en el ángel, por eso ellos dieron el mensaje a los pastores, a María, a José. Porque en el ángel está incrustada las buenas noticias. Por eso decía, os anunciamos hoy buenas noticias. Por eso, y de ahí se toma la palabra evangelio, predicar. Y nosotros seguimos con esa tarea. Entonces, cuando leemos en Éxodo capítulo 3, que el Señor le dice, Moisés le dice, Señor, pero ¿en nombre de quién iré? ¿Qué le dice el Señor? En nombre de yo soy, el Dios que fue, que es y que será. Porque era el Dios que estaba manifestado en las cosas naturales de lo que Dios había hecho.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso Jesús dijo, si vosotros callaseis, aún estas piedras hablarían. Y eso, hermano, es algo que a nosotros nos debe dar gozo en el Señor. Porque nosotros somos este grupo de personas que dicen, el mundo estaba, en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Más lo que les recibieron fueron hechos hijos de Dios. El Jesús histórico quedó en el pasado. El Jesús sobrenatural que se nos presenta cuando nos habla está ahora en el presente eterno. Y el Jesús que fue entregado está aquí y en nuestras vidas porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús me fue entregado y le fue entregado a usted. Como recibió este hombre y esta mujer en el templo para que se cumpliera la ley, nosotros también lo recibimos a Jesús en nuestras vidas. Entonces lo que nos está diciendo es como dice el Apocalipsis, he aquí yo vengo en breve, y la iglesia dice, si ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, si ven Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras vidas, portamos a Jesucristo desde la eternidad, como decía el pastor, porque somos inmortales, hasta la eternidad. Lo portamos. Que nos podamos quedar en esta mañana con esta verdad. Yo me puedo ir al mundo, dice, si iría a los lugares más recónditos, aún allí me guiará tu mano. Me podría apartar al mundo, pero en el mundo voy a ser testimonio de Jesucristo. Estábamos viendo una película sobre el fin del mundo estos días, una película donde caía una roca, un asteroide sobre el planeta Tierra y todo estaba en la pavada, en la tontería. Pero un chico que parecía súper mundano, todo, era un mundano, como nosotros decimos mundano, alguien indeseable. Sin embargo, cuando le preguntaron a él, ¿crees en Dios? Le dijo, sí, yo fui criado en la iglesia evangélica y tengo mi propia relación personal con Jesucristo. Y la película termina con él orando, ¿no? Nosotros podemos ir a donde vayamos, pero Jesús, una vez que lo tenemos, no lo podemos sacar de nuestras vidas. A donde vayamos. Pedro le dijo, pero tú hablas como uno de ellos. Hermanos, que nosotros podamos comprender esta mañana que nuestro Señor Jesucristo fue, es y será. Y está en nuestras vidas, le llevamos puesto. Vamos a ponernos de pie. Que nuestra Navidad en Jesús no sea solo una fecha que la han puesto, sino que podamos vivirlo en nuestras vidas. Que podamos transmitirlo a nuestros niños. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Vienen tiempos muy difíciles para los niños. Para la generación que viene. Está mala la cosa. Perdonen que yo se los diga así. Está muy mala la cosa. Porque los niños nosotros los podemos criar en nuestras casas, pero la escuela les está enseñando otras cosas. Y está siendo inducido. ¿Cómo puede ser que haya un día del brilli-brilli? ¿Cómo puede ser que haya un día en el que en la escuela que una niña tenga que ir vestida y llevar todo lo que sea? A la nena son más propensas, podemos vestirla. Yo a mis hijas siempre la vestí con pantalón. Pero a un niño que evidentemente se siente niño, vestirlo con un vestido y llevarlo a la escuela porque así lo dice la maestra y para que no esté fuera de lugar o lo hagan faltar y que pierda días en la escuela y tenga ausencia, o sino que vaya. ¿Se dan cuenta la presión que sufren los niños? Porque nosotros nos volvemos a casa, pero ellos quedan dentro del aula. Y tienen bullying, desprecio, rechazo, maltrato, palabras, los otros niños se le burlan. Nuestros hijos están realmente sufriendo. Están sufriendo todo tipo de ataque. ¿Y saben lo que les es más fácil a ellos? Volverse como los demás quieren que sean. Y si le hablamos de Jesús y se lo hacemos a Jesús muy alto, muy lejano, no lo van a creer a Jesús, porque Jesús no se parece a nada de su entorno.
Hay que bajarle a Jesús a los niños. Hay que bajarle a los niños el Jesús histórico. Hay que bajarles a los niños el Jesús que cambia los corazones, que habla. Y hay que bajarle a Jesús el que fue y el que está en la iglesia. Porque nosotros ya estamos de camino. Yo tengo 52 años, tengo el resto de mi vida por vivir. Pero ellos están empezando. Traigamos a los niños a la iglesia, no importa que se muevan, ya van a aprender. Traigamos a la escuela bíblica. Porque nuestra generación, hermanos, tiene que llevar a Cristo como bandera. ¿Sí? Como bandera, en todo lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder, Señor, conmemorar, Señor, tu nacimiento histórico, tu manifestación sobrenatural por medio de la voz de los ángeles, del anuncio de tu nacimiento, por medio de la conversión de los corazones. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en el templo, no solo físico, sino en el templo de nuestras vidas, Señor. Te llevamos puesto donde vayamos, Señor. Y aun cuando nosotros, Señor, temamos abrir la boca, te vas a manifestar de una u otra manera, porque aún antes de que haya revelación, tú te revelaste a pueblos, Señor, que dejaron registros de profecías de que iban a venir un Hijo de Dios al mundo. En su ignorancia, Señor, lo recibieron como una verdad. Luego vino tu revelación, Señor, por medio de tu palabra. Y hemos creído, como dice tu palabra, creído en el mundo. Tú has sido creído en el mundo, aunque se te niegue, de Jesús. Y recibido arriba. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos, Señor, este privilegio de habernos rescatado del mundo para ser los que portemos a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Feliz Navidad.